Herederos de Tiro. El auge de una potencia marítima. En las costas del norte de África, bañadas por las aguas del Mediterráneo, surgió una civilización destinada a desafiar al mundo conocido. Cartago, fundada por colonos fenicios que venían de Tiro, se convirtió en un imperio marítimo sin igual en la historia. Desde su posición estratégica, los cartagineses dominaban las rutas comerciales, extendiendo su influencia por todo el Mediterráneo occidental. Los cartagineses heredaron de sus ancestros fenicios la pasión por el mar y el comercio, que era su vida. Sus hábiles navegantes surcaban las olas a bordo de barcos robustos, llamados gaulos, cargados de mercancías exóticas y valiosas. Desde las costas de Iberia hasta las islas del Mediterráneo central, el nombre de Cartago se convirtió en sinónimo de riqueza y prosperidad. La ciudad de Cartago, con su imponente puerto redondo, bullía de actividad constante. Comerciantes de todas partes del mundo conocido se reunían en sus mercados, intercambiando productos como telas, metales preciosos, cerámica y esclavos. La riqueza que generaba el comercio le permitió a Cartago construir una poderosa flota de guerra y un ejército formidable, estableciendo las bases de su futura rivalidad con Roma. La sombra de Roma. Primeros encuentros y desconfianzas. A medida que Cartago expandía su influencia por el Mediterráneo occidental, se encontró con un nuevo poder en ascenso, Roma. Cartago, una ciudad-estado fenicia situada en la costa norte de África, había establecido una vasta red de comercio y colonias a lo largo del Mediterráneo. Su poderío marítimo y su riqueza eran inigualables en la región. Sin embargo, Roma, una república en crecimiento en la península itálica, comenzaba a emerger como una fuerza formidable. Los primeros contactos entre ambas potencias fueron cautelosos, marcados por la desconfianza. Los romanos, conocidos por su pragmatismo y su enfoque militar, veían a los cartagineses con sospecha. Por otro lado, los cartagineses, con su rica tradición comercial y su habilidad diplomática, también desconfiaban de las intenciones expansionistas de Roma. Roma, en plena expansión por la península itálica, veía con recelo el poderío marítimo de Cartago. La República Romana había logrado unificar gran parte de la península bajo su control, y su ambición no conocía límites. La presencia de una potencia naval tan cerca de sus costas era una amenaza que no podían ignorar. Las primeras tensiones se hicieron evidentes en Sicilia, una isla con una ubicación estratégica en el centro del Mediterráneo. Sicilia no solo era rica en recursos, sino que también servía como un punto de control crucial para las rutas comerciales marítimas. Ambas potencias deseaban controlarla, lo que llevó a una serie de conflictos menores conocidos como las guerras sicilianas. Ambas potencias deseaban controlarla, lo que llevó a una serie de conflictos menores conocidos como las guerras sicilianas. Estos enfrentamientos, aunque no fueron decisivos, establecieron las bases para un conflicto mucho mayor que marcaría un punto de inflexión en la historia, las guerras púnicas. Las guerras sicilianas fueron una serie de escaramuzas y batallas que demostraron la determinación de ambos lados de no ceder terreno. Estos enfrentamientos, aunque no fueron decisivos, establecieron las bases para un conflicto mucho mayor que marcaría un punto de inflexión en la historia, las guerras púnicas. La rivalidad entre Roma y Cartago se intensificó, y ambos comenzaron a prepararse para una guerra a gran escala. La primera guerra púnica, que comenzó en el año 264 a.C. y terminó en el 241 a.C., estalló por el control de la ciudad de Mesina, en Sicilia. La primera guerra púnica, que comenzó en el año 264 a.C. y terminó en el 241 a.C., estalló por el control de la ciudad de Mesina, en Sicilia. Mesina, situada en el estrecho que separa Sicilia de la península itálica, era un punto estratégico vital. El control de Mesina significaba el control de las rutas marítimas entre Italia y Sicilia, y ambos poderes estaban dispuestos a luchar por ella. La guerra, que duró más de 2 décadas, fue un duro enfrentamiento naval y terrestre que puso a prueba la resistencia de ambas potencias. Las batallas navales fueron especialmente feroces, con ambos lados desplegando grandes flotas en un intento de dominar el mar. En tierra, las legiones romanas y los mercenarios cartagineses se enfrentaron en una serie de sangrientas batallas. Finalmente, Roma, gracias a su tenacidad y a la innovación tecnológica del Corvus, un puente de abordaje, logró vencer a la poderosa flota cartaginesa,
asegurando su dominio sobre Sicilia. El Corvus permitió a los romanos abordar y capturar barcos enemigos, neutralizando la superioridad naval de Cartago. Esta victoria no solo aseguró el control de Sicilia para Roma, sino que también marcó el comienzo de su ascenso como una potencia naval en el Mediterráneo. El eco de los elefantes, Aníbal Barca y la Segunda Guerra Púnica. La historia de Aníbal Barca es una de las más fascinantes y épicas de la antigüedad. Su nombre resuena a través de los siglos como el de un líder audaz y un estratega militar sin igual. La Segunda Guerra Púnica, en la que jugó un papel central, fue un conflicto que cambió el curso de la historia y dejó una marca indeleble en el mundo antiguo. La derrota en la Primera Guerra Púnica dejó una profunda herida en el orgullo de Cartago, especialmente en la familia Barca. Esta guerra, que se libró entre Cartago y Roma, fue un conflicto brutal que terminó con la derrota de Cartago y la pérdida de Sicilia, una de sus posesiones más valiosas. La humillación y el resentimiento se arraigaron profundamente en los corazones de los cartagineses, y especialmente en la familia Barca, quienes juraron vengar esta derrota. Amílcar Barca, general cartaginés, juró vengarse de Roma y educó a sus hijos, Aníbal, Asdrúbal y Magón, con un profundo odio hacia el enemigo romano. Amílcar era un líder carismático y un estratega brillante, y su influencia en sus hijos fue inmensa. Les inculcó no solo el arte de la guerra, sino también un ferviente deseo de restaurar el honor de Cartago y destruir a Roma. Aníbal, el mayor de los hermanos, absorbió estas enseñanzas con una intensidad que definiría su vida y su carrera. Aníbal, el mayor de los hermanos, se convertiría en la pesadilla de Roma y en uno de los estrategas militares más brillantes de la historia. Desde joven, Aníbal mostró un talento excepcional para la estrategia y el liderazgo. Su carisma y su habilidad para inspirar a sus hombres lo convirtieron en un líder natural. Bajo su mando, el ejército cartaginés se transformó en una fuerza temible, capaz de desafiar a la poderosa Roma. Aníbal, al mando de un poderoso ejército que incluía un grupo de elefantes de guerra, cruzó los Alpes en una hazaña militar nunca antes vista, llevando la guerra al corazón del territorio romano. Este cruce fue una proeza logística y táctica que sorprendió al mundo antiguo. Los elefantes, aunque no todos sobrevivieron, jugaron un papel crucial en mantener la moral alta y en aterrorizar a los enemigos. La travesía por los Alpes fue ardua y peligrosa, pero Aníbal y su ejército lograron lo imposible, llegando a Italia listos para enfrentarse a Roma. La Segunda Guerra Púnica, que se libró entre los años 218 y 201 a.C., estuvo marcada por una serie de victorias cartaginesas, como la Batalla de Canas, donde Aníbal infligió a Roma una de las derrotas más humillantes de su historia. En Canas, Aníbal utilizó una táctica de doble envolvimiento que resultó en la aniquilación de un ejército romano mucho mayor. Esta victoria no solo demostró su genio militar, sino que también debilitó significativamente el poderío romano y sembró el miedo en el corazón de sus ciudadanos. A pesar de su genialidad militar, Aníbal no pudo tomar Roma. La ciudad, con sus imponentes murallas y su determinación inquebrantable, resistió todos los intentos de Aníbal de capturarla. La falta de apoyo y refuerzos desde Cartago también jugó un papel crucial en su incapacidad para asestar el golpe final a Roma. Aníbal se encontró en una situación cada vez más precaria, luchando no solo contra los romanos, sino también contra la falta de recursos y el desgaste de su propio ejército. La tenacidad romana, la falta de refuerzos y la estrategia de desgaste empleada por Quinto Fabio Máximo, conocido como el temporizador, debilitaron las fuerzas cartaginesas. Fabio Máximo adoptó una estrategia de evitar enfrentamientos directos con Aníbal. En su lugar, optó por hostigar y desgastar al ejército cartaginés. Esta táctica, aunque impopular en su momento, resultó ser efectiva a largo plazo. Con el tiempo, las fuerzas de Aníbal se vieron reducidas y debilitadas, incapaces de mantener la presión sobre Roma. La guerra se prolongó, y finalmente, la balanza comenzó a inclinarse a favor de los romanos. A las puertas de Roma. La gran travesía y el legado de un general. La imagen de Aníbal Barca cruzando los Alpes con sus elefantes. Una hazaña que desafió no solo las barreras físicas de la naturaleza, sino también las limitaciones de la mente humana, desafiando las nieves eternas y la resistencia de las tribus de las montañas. Es una de las más impresionantes de la historia militar. Aníbal no solo tuvo que enfrentarse a los elementos naturales,
sino también a las tribus hostiles que habitaban esas regiones inhóspitas. Esta travesía se ha convertido en una de las más icónicas de la antigüedad, un testimonio de la audacia y la determinación de un líder que no conocía límites. Esta audaz maniobra, que tomó a los romanos por sorpresa, cambió el curso de la historia. Los romanos, acostumbrados a ser los agresores, se encontraron de repente en una posición defensiva, enfrentando una amenaza que nunca habían anticipado. Esto demuestra la genialidad estratégica de Aníbal y su determinación inquebrantable de llevar la guerra al corazón del enemigo. Su capacidad para pensar fuera de lo convencional y tomar riesgos calculados lo distingue como uno de los más grandes estrategas de todos los tiempos. A pesar de las dificultades, Aníbal logró mantener a su ejército unido y motivado durante la larga travesía. Las condiciones eran extremas, con frío intenso, terrenos traicioneros y la constante amenaza de ataques. Sin embargo, Aníbal supo cómo mantener la moral alta y la disciplina entre sus tropas. Su carisma y su capacidad de liderazgo le ganaron la lealtad de sus hombres, quienes lo seguían con fe ciega. Aníbal no solo era un líder en el campo de batalla, sino también un mentor y una figura paternal para sus soldados. Esta lealtad inquebrantable fue crucial para el éxito de su campaña. Los soldados, inspirados por la valentía y la visión de Aníbal, estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad. La travesía de los Alpes, más allá de su importancia militar, se convirtió en un símbolo del genio y la valentía de Aníbal. Esta hazaña demostró que con determinación y liderazgo, incluso los obstáculos más formidables pueden ser superados. Aunque finalmente fue derrotado, Aníbal dejó una huella imborrable en la historia militar. Su legado no se mide solo por sus victorias, sino también por las lecciones que dejó a las generaciones futuras. Su estrategia, basada en la movilidad, la sorpresa y la búsqueda del enfrentamiento decisivo, inspiró a generaciones de estrategas. Aníbal enseñó al mundo que la guerra no se gana solo con fuerza bruta, sino con inteligencia y audacia. Su enfoque en la movilidad le permitió moverse rápidamente y golpear donde menos se lo esperaban. La sorpresa era su arma más poderosa y la utilizó con maestría para desestabilizar a sus enemigos. La búsqueda del enfrentamiento decisivo era una constante en su estrategia. Aníbal sabía que para ganar la guerra debía ganar batallas clave que quebraran la voluntad del enemigo. Inspiró a generaciones de estrategas, desde Escipión el africano, su némesis romano, hasta Napoleón Bonaparte. Estos líderes estudiaron sus tácticas y aprendieron de sus éxitos y fracasos. Escipión el africano, quien finalmente lo derrotó, reconoció la grandeza de Aníbal y adoptó muchas de sus tácticas. Napoleón Bonaparte, siglos después, también estudió sus campañas y se inspiró en su audacia y creatividad. Aníbal, el general que llevó a Roma al borde del abismo, se convirtió en un símbolo de la resistencia tenaz y la lucha contra un enemigo superior. Su historia es un recordatorio de que incluso en la derrota se puede dejar un legado duradero. Aníbal no solo es recordado por sus victorias, sino también por su capacidad de inspirar y liderar en las circunstancias más difíciles. Su legado perdura como un ejemplo de liderazgo, valentía y estrategia en la historia militar. Si has llegado hasta aquí, recuerda suscríbete a nuestro canal Planeta Descodificado y déjanos un buen like. Gracias por visitarnos. Nos vemos en un próximo destino. Hasta pronto.